Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy tenemos el gusto de hablar con Diego Aguiar. Diego es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Metodología de la Investigación Social por la Universidad de Bolonia en Italia y es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, investigador de CONICET. Su especialidad es la Sociología de la Ciencia y su investigación habla del análisis de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, construcción y evolución de la agenda en Argentina desde 1983 a 2023. Trabaja en el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, CITECDE, dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, San Carlos de Bariloche. Era larga la presentación. Te damos la bienvenida por fin, Diego Aguiar, a Macroscopio. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, contame un poquito, Diego, cómo fue que te decidiste por la sociología, qué te interesó de esa disciplina, cuándo nació esta curiosidad. Uh-huh. Sí, mira, yo vivía en Viedma, la provincia de Río Negro es la capital, y bueno, ahí como que siempre existió en mi familia un poco la idea de que teníamos que estudiar cuando termináramos el secundario y bueno, frente a ese desafío ahí hice un curso de orientación vocacional y ahí estaba entre economía y sociología, recuerdo, y bueno, finalmente me incliné por sociología y ahí decidí, bueno, estudiar en la Universidad Nacional de La Plata, una ciudad que conocía muy poco para esa época, pero bueno, fui allá, también tenía un compañero mío del mismo colegio que iba yo, un colegio industrial ahí de Viedma, y bueno, los dos decidimos, después fue una compañera más, así que al final terminamos yendo tres del mismo a estudiar sociología a la misma universidad, y ahí la carrera recién se estaba armando, porque nosotros somos miembros, yo soy miembro de la segunda corte recién. Yo empecé a estudiar en el año 1996 y la carrera había abierto en el año 1995. Así que era todo muy nuevo y bueno, fuimos acompañando un poco los alumnos, estos primeros alumnos, el proceso, bueno, de armado de una carrera, ¿no? Pero bueno, teníamos muy buenos docentes, la verdad. Eran bueno, algunos eran de Buenos Aires, otros de distintos lugares, algunos se habían ido a formar a México, algunos daban clase en la carrera de sociología de la UBA, que tenía mucho más historia, obviamente, y también daban clases en La Plata. La verdad que bueno, muy buenos recuerdos de ahí de la carrera de sociología en La Plata, y ahí, bueno, esa carrera tiene el estudiante tiene la obligación de hacer una tesina, ¿sí? Y bueno, y ahí cuando ya había terminado de cursar, bueno, frente a esta incógnita de qué tema trabajar, a mí me gustaba así el tema de la tecnología, y no había recibido ninguna materia en particular tan específica, viste, que trabaje desde las ciencias sociales la tecnología. No había recibido ninguna materia de las obligatorias ni de las optativas, ninguna. Entonces, bueno, en su momento contacté a un profesor que había tenido, que me parecía que era el que más me podía orientar, que se llama César Peón, y bueno, y él me dijo, mira, conozco un investigador de la Universidad de Quilmes que trabaja justamente temas de sociología de la tecnología. Bueno, que se llama Hernán Tomás, y bueno, ahí lo contacté a él vivía en Buenos Aires,
bueno, lo contacté, lo fui a ver, charlamos un poco, y bueno, él resultó ahí ser el director ahí de mi tesina, que me fue bien. Ahí trabajé la relación entre el cambio tecnológico y el cambio social. Es decir, si los cambios sociales condicionan o determinan cambios tecnológicos, o por el contrario, la tecnología, es decir, el ritmo de cambio de la tecnología, o de evolución, si quieren, de la tecnología, es lo que va provocando los distintos cambios sociales, ¿no? Entonces trabajé ese debate en varias disciplinas, no solamente en la sociología, sino también analicé, bueno, que decía la economía, la filosofía, la historia, bueno, incluyendo la sociología, obviamente, que era... Así que, bueno, trabajé eso, ahí hice es un trabajo así teórico sobre ese debate, bueno, y qué decían los distintos autores sobre esa relación entre tecnología y sociedad, que sigue siendo un tema. Fíjate que eso lo terminé en el año 2003, terminé ahí la carrera de grado, pero fíjate que, bueno, pasaron más de 20 años y es un tema totalmente actual, total, ¿no? Ahora, total. Bueno, ahora está la inteligencia artificial, antes fue la nanotecnología, bueno, siempre aparecen como tecnologías disruptivas, o la informática en su momento, bueno, y antes, más atrás, obviamente, el tren, la imprenta. Entonces, bueno, siempre cuando aparecen este tipo de tecnologías, las personas, bueno, y tanto las ciencias sociales se preguntan sobre esta relación compleja, ¿no? Y bueno, así que trabajé este tema, y ahí empecé a trabajar temas de sociología de la tecnología con este investigador de Quilmes. Después, bueno, yo me trasladé a Buenos Aires, ahí trabajé... Mientras iba trabajando estas cosas, también en un momento trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hasta que, bueno, se fue consolidando un poco la trayectoria académica. Ahí trabajé brevemente 2 años en este ministerio, y ahí, bueno, rápidamente ahí gané una beca del CONICET, una beca doctoral, y ahí sí, ya hice una tesis de maestría y de doctorado sobre esta línea, digamos, sobre esta especialidad que es la sociología de la tecnología, y todas esas tesis las hice con Hernán Thomas. Uh-huh. Es un investigador hoy es investigador principal del CONICET y uno de los principales referentes en esta especialidad de la tecnología. ¿Y cómo fue en este proceso, digamos, dónde nació la idea de dedicarte a la investigación? Porque, bueno, en la tesina de grado, obviamente, pero ya después decidiste la maestría y, bueno, el doctorado, por supuesto. Sí, y bueno, fue un proceso que se fue dando, porque ahí, los últimos años que yo estaba cursando en La Plata, empecé a dar clases en las materias de metodología, que era lo que más me gustaba en ese momento, metodología de la investigación. Hice una maestría en la Universidad de 3 de Febrero, que tenía un convenio también con la Universidad Italiana que mencionaste, y ahí, bueno, ahí empecé a trabajar temas de metodología, pero al mismo tiempo la beca del CONICET, la beca doctoral, porque después de hacer esa maestría también hice un doctorado en Flaxo, sí. y esas 2 tesis las fui orientando hacia el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, se llama, que es un campo que en América Latina surgió en la década de los 60 y los 70, es decir, fuimos pioneros en el mundo en ese campo. Bueno, después te puedo contar un poco de eso. Pero bueno, me fui especializando en el tema ese, porque la beca, te decía, de CONICET la radiqué en un instituto de Quilmes, que es el IEC, que es el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Es un instituto que tiene varias décadas ya, y en ese instituto se dicta una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, se llama. Y bueno, y al mismo tiempo que yo iba haciendo esta maestría en metodología y el doctorado en Ciencias Sociales, iba cursando de manera suelta algunos seminarios de esa maestría, ¿sí? Uh-huh. Así que me fui metiendo en ese campo. Bueno, al mismo tiempo que daba clases en La Plata, y ya cuando me mudé a Buenos Aires ya viajaba a dar clases un día a la semana en temas de metodología y temas de estadística. Yo empecé a trabajar también ahí de manera, bueno, ahí en esos años, en los principios de los 2000, sobre un software de análisis estadístico
que no se usaban mucho en esa época los software, el software SPSS, software también otro pionero. Claro, y ahí bueno me empecé a involucrar en ese software, vi que era muy útil, viste, para análisis estadístico, inclusive los primeros cursos, te digo, que se dieron en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es donde yo estudio en La Plata, los di yo con un compañero mío. De hecho nadie daba esos cursos, yo no los había recibido tampoco en la carrera de grado, era como una debilidad que veíamos en la carrera, entonces eso lo dábamos en el posgrado, y durante varios años, te diría 6 años, di cursos de eso también, y lo damos para muchas carreras, inclusive educación física, bueno, porque es un software que se puede utilizar para muchas cosas. Para cualquier ámbito, siempre que tengas que procesar muchos datos de manera estadística, bueno, y era toda una novedad en aquellos años. Después vinieron otros software, viste, el R, vinieron otros software libres, ¿no? Así que bueno, ahí me fui involucrando tanto en la docencia como en la investigación, y algo que, bueno, desde esos años, desde que obtuve la beca del CONICET, que fue ahí en el año 2006, si no me equivoco, desde ahí para acá, bueno, nunca paré. Después en el CONICET seguí haciendo carrera, bueno, y cuando terminé el doctorado en el 2011, al poco tiempo, creo que en el año 2012 ya ingresé a la carrera como asistente, como investigador asistente, bueno, y así fui subiendo hasta hoy. Categoría hasta hoy, sí, pero siempre estuve investigando en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, como te mencionaba hoy. Arranqué por la sociología de la tecnología, y en particular, bueno, tanto en mi tesis de maestría como de doctorado, trabajé sobre una empresa, la historia de una empresa de biotecnología argentina del sector farmacéutico que se llama Biocidus, que pertenece a un grupo farmacéutico que se llama Cidus, que es una empresa que se creó en la década de 1930 en Argentina, y después en el año 1980 creó un área de biotecnología, y en 1983 creó una empresa de biotecnología que es pionera en Argentina. Es una empresa muy importante porque exporta a más de 30 países 7 proteínas recombinantes, es decir, bueno, produce fármacos a partir de biotecnología, a partir de células o bacterias modificadas genéticamente. Así que bueno, ahí me empecé a involucrar también en cómo la ciencia podía aportar al sector productivo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo en el caso de la biotecnología, porque esta empresa tiene científicos en un área de investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, y en otras áreas también. Es una empresa bastante particular, si produce bienes con alto valor agregado. Si bien esta empresa no creó estos fármacos, fueron creados todos, bueno, en Europa, Estados Unidos, pero bueno, logró producirlos también, lo cual no es fácil. No es que cualquier empresa en la década de los 80 o los 90 podía copiar esos procesos, ¿no? Era algo muy innovador en esa época. Así que bueno, arranqué por ahí, por la sociología de la tecnología, y después con los años, cuando, bueno, en el año 2009 me trasladé a Bariloche a trabajar en la Universidad Nacional de Río Negro, porque en ese año empezaba a dar clases. Comenzó la universidad como con 40 carreras, creo, al mismo tiempo, una cosa bastante asombrosa. Creo que no hay antecedentes de ninguna otra, de las 60 universidades que hay, ninguna universidad que se creó arrancó con 40 carreras, creo. No, estoy seguro que ninguna. Así que bueno, fue también toda una cosa bastante épica que se hizo acá. Bueno, yo participé también de todo ese proceso, más del lado de la gestión, también he ocupado bastante, digamos, distintos cargos de gestión, quiero decir, en la universidad. Pero bueno, cuando me mudé acá, te decía, en relación a la investigación, empecé a trabajar temas vinculados más a las políticas de ciencia y tecnología. ¿Sí? Hacemos la primer pausa. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el doctor Diego Aguiar. Bueno, nos comentaba sus primeros pasos, su formación, el ingreso a CONICET, cómo se fue dedicando a diferentes líneas dentro de la disciplina. Estabas hablando de Biocidus, estabas hablando de la Universidad de Río Negro, todas las carreras que se implementaron allí y cómo llegaste.
Sí, mirá, y te decía que cuando me trasladé a Bariloche, empecé a trabajar temas de política científica y tecnológica, es decir, hice un cambio en las líneas de investigación, siempre dentro del gran campo de los estudios de la ciencia y tecnología, pero cambié las líneas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, primero porque me empezaron a interesar los temas de política, es decir, qué podía hacer el Estado desde sus capacidades, sus instrumentos, desde sus instituciones, para producir una mejor ciencia y una tecnología que ayuden al desarrollo de las fuerzas productivas, a resolver problemas sociales, culturales, y también, esa es una razón, mi propio interés, y también que conocí más en profundidad a Juan Carlos del Bello, que fue una de las personas que justamente me invitó a venir a trabajar a Bariloche y a participar de la creación de esta universidad. Entonces ahí como lo conocí a él, y él había creado muchas instituciones de ciencia y tecnología importantes del país. Por ejemplo, él había creado la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, había sido secretario de Ciencia y Técnica, había creado el FONCIT, el Fondo para Promocionar la Ciencia y Tecnología, había creado los proyectos PICT, y había sido secretario político universitario, un montón de cargos que había tenido, y además él era docente de política científica y tecnológica en distintos posgrados que se daban en el país. Yo tuve una relación muy profunda y de amistad, bastante cercana, te diría. Entonces, empecé a trabajar con él estos temas de analizar las políticas de ciencia y tecnología desde el regreso a la democracia, es decir, desde el periodo de Alfonsín hasta la actualidad. Y ahí, ya sea a través de mis propias investigaciones o los distintos becarios con los que he trabajado estos años, hemos trabajado distintas instituciones y políticas importantes de Argentina de esos años, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho tesis sobre la historia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es lo que existía antes del Ministerio, que se creó en el año 2007. Hemos estudiado algunos instrumentos en particular de política científica y tecnológica, otras tesis que han salido sobre la historia reciente del CONICET, también de los 80 para acá. Ahora estamos trabajando el INTA, historia del INTA, del INTI. También he trabajado mucho, también yo personalmente, cuál ha sido la relación de las políticas de ciencia y tecnología de Argentina con los organismos internacionales, en particular con el BID, porque nosotros, ahí encontramos el año 1978 para acá, el BID siempre ha financiado a distintas instituciones importantes del área de ciencia y tecnología, por ejemplo, el CONICET, o la agencia, o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y nosotros queríamos analizar ahí si los organismos internacionales, al mismo tiempo que te prestan plata para que el país pueda fomentar la ciencia y tecnología, si te condiciona o no en los instrumentos, por ejemplo, o en el tipo de políticas que se llevan adelante. Así que un poco con esa pregunta arrancábamos, y ahí hicimos bastantes investigaciones. También tenemos una tesis de maestría sobre eso que dirigí, ahora va a ser una tesis doctoral también, así que eso también lo trabajé bastante. Entrevistamos funcionarios del BID, funcionarios de Argentina, que participaron durante estos años de esas negociaciones, y ese financiamiento ha sido muy importante porque le ha dado bastante continuidad a las políticas de ciencia y tecnología y a sus instituciones, por lo menos de los 70 para acá, porque vos fíjate que de los 70 para acá hubo muchos gobiernos de distintos colores políticos, y sin embargo la ciencia y la tecnología, más allá de sus altibajos, tuvo un desempeño, comparado con otros países de Latinoamérica, bastante bueno, ¿no? Y el financiamiento del BID era un financiamiento seguro, es decir, te puede tocar un gobierno. Ahora estamos en un gobierno bastante particular, ¿no? Pero en los gobiernos anteriores, por más que tenían distintas improntas o ideologías, al tener este financiamiento por créditos ya asegurado, pues son créditos cada 4 años, aseguraba cierta continuidad, ¿no? Pero también lo que nosotros vimos es que hay un cierto condicionamiento de las políticas que impulsa el BID, no solamente acá, sino en otros países latinoamericanos. Así que eso fue un tema también que hemos trabajado bastante, y y ahí fui desarrollando un grupo en todos estos años, sobre todo desde que trabajo acá en Bariloche, el 2009, y fuimos trabajando todos estos temas, siempre con en el horizonte la posibilidad de poder pensar
en la actualidad qué debilidades o qué problemas tiene el complejo de ciencia y tecnología de nuestro país y qué mejoras habría que hacer, bueno, para potenciarlo o fortalecerlo mucho más, ¿no? Nosotros lo que planteamos en síntesis, bueno, también podría hablar mucho de esto, ¿no? Es que a veces se concentran un poco las cuestiones en el presupuesto, que obviamente es importante, ¿no? Tener trabajadores con buenos salarios y que tengan instrumentos de financiamiento, pero a veces también hay que ocuparse de otras cuestiones, si querés, más institucionales o de gobernanza, de la relación entre las distintas instituciones importantes que hacen a la ciencia y tecnología, y ese es un aspecto que a veces se descuida un poco, ¿no? Inclusive hasta en los gobiernos que le dan importancia a la ciencia, ni hablar los que no le dan importancia, ¿no? Pero entonces, bueno, eso es un poco, bueno, ahí resumiendo, pero bueno, sobre todos estos temas podría hablar muchísimo, no sé qué querés que te cuente más. No, sí, supongo que sí, que tenés para hablar, y es muy interesante este tema, y sobre todo en este contexto, que bueno, que se repiten algunas cosas que ya han pasado y otras que no pasaron, pero no son del todo positivas. Te quería preguntar eso, no sé si lo podés contestar en unos minutos, si no pasamos al siguiente bloque. O sea, ¿qué es lo que viste en estos años de análisis, de investigación? ¿Qué se sostiene en estas políticas de ciencia y técnica? Digamos, si hay alguna continuidad o si hay grandes saltos en el tiempo, ¿no? Con respecto a todo lo que me contás, esto de cómo funcionan las instituciones, del tema presupuestario, del tema político, si querés, la relación con los organismos, si hay como una continuidad o siempre son saltos y cambios muy profundos. Sí, mira, hay algunas características del sistema que son más o menos comunes. Es decir, en los últimos en los últimos años, digamos, desde la vuelta a la democracia para acá, lo que ha ido una constante, por ejemplo, es el crecimiento del CONICET, ¿sí? En cantidad de investigadores. Vos pensás que en esos años el CONICET tenía, no sé, 1.000 investigadores y ahora tiene 10.000, ¿sí? Y lo mismo también creció en esas proporciones la cantidad de becarios. Entonces esa es una institución que ha crecido. Es una institución esa principalmente de ejecución de la ciencia. Es decir, vos las instituciones de ciencia y tecnología la podés dividir en tres grupos. Las instituciones que diseñan las políticas, por ejemplo, hoy sería, bueno, lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora pasó a ser una subsecretaría. Después están las instituciones que promocionan, es decir, las que dan plata, fondos para investigar, por ejemplo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología, que es la que más se encarga de eso. Y después tenés las instituciones que ejecutan, donde está el CONICET, los institutos nacionales tecnológicos, el INTA, el INTI, las universidades, ¿sí? Aunque las universidades también a veces hacen un poquito de promoción, pero bueno, eso tiene poco fondo. Entonces, en esa división uno observa que una institución que es la de ejecución ha crecido bastante. Después han crecido también la cantidad de universidades, ¿no? Claro. Ahora tenemos 60 universidades, en los 70 teníamos, bueno, muchísimos menos. Entonces, bueno, esa es hay algunas como constantes. Y después, bueno, hay un hito muy importante que es justamente en la gestión de Del Bello, cuando él fue secretario de Ciencia y Tecnología del año 96 al año 99, él introdujo una serie de reformas que yo te decía hoy, que creó la agencia en el año 96, creó el FONCIT, el FONTER que estaba en el Ministerio de Economía lo metió en la agencia, bueno, ahí creó los proyectos de investigación científica y tecnología, que son los que financian a los grupos más grandes de Argentina, los PICT que yo te comentaba. Entonces, bueno, yo creo que a partir de esa reforma institucional que hizo él, después el complejo de ciencia y tecnología no tuvo grandes reformas, ¿sí? Fíjate que pasaron muchísimos gobiernos, muchísimos años, es decir, lo que hubo en los periodos de gobiernos que apoyaron la ciencia y tecnología así abiertamente, por ejemplo, sobre todo del año 2007 ahí al 2015, fue un periodo de mayor crecimiento. Bueno, ahí se inyectaron un montón de recursos, pero bajo esa estructura institucional, ¿ves? Bajo esa arquitectura institucional. Después vinieron gobiernos, bueno, que han achicado, digamos, el sistema, pero que tampoco hicieron grandes reformas en el sistema, ¿entendés? Salvo, bueno, y llegamos al momento actual donde hay un poco las dos cosas, uno ve, ¿no? Uno ve una falta de financiamiento
y uno ve que se intenta afectar la estructura institucional para debilitarla, ¿no? Entonces uno ve, bueno, un problema ya no es como las otras situaciones que ha habido de desfinanciamiento, sino que se le suma, por ejemplo, ahora salieron hace 20 días 4 decretos que, bueno, debilitan de manera importante al INTA, al INTI, bueno, y a otras, al organismo de genético, bueno, ahora me olvidé el nombre, bueno, hay el de semillas, el ANMAT, bueno, un montón. Sí, el ANMAT, el que hace la prevención de eventos sísmicos, bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí uno ve ya una intención de modificar instituciones, y no son para que esas instituciones crezcan, ¿no? O trabajen mejor, sino que básicamente es sacarle recursos, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la situación actual. Hacemos otro cortecito, Diego, y volvemos en unos minutos. Sí. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con Diego Aguiar, estamos hablando de las consecuencias de las diferentes políticas de ciencia y técnica a lo largo de todos estos años, décadas que ha tenido el país desde el regreso a la democracia, y se me ocurría preguntarte, digamos, en todos estos análisis e investigaciones que venís realizando, si hay impactos irreversibles en políticas, por ejemplo, como la actual, ¿no? Porque hemos tenido épocas de financiamiento o de menor financiamiento o de achicamiento de algunas estructuras. Con el tiempo, bueno, se trató de revertir, se fue modificando, algunas cosas no se pudieron, digamos, resucitar del todo, pero bueno, se le dio cierta continuidad pasada un plazo largo de 10, 15 años. Ahora estamos en una situación en donde, bueno, parece que todo se está achicando mal, se destruye, yo creo que esa es la palabra, pues me hago cargo personalmente de eso, se destruye. Digamos, ¿qué impacto puede tener en el desarrollo de un país la no existencia de ciencia, de desarrollo de tecnología digamos, nacional? Sí, mira, un poco para completar la idea de lo que te decía hace un ratito, yo creo que, a ver, el sistema de ciencia y tecnología argentino, si uno lo compara, porque siempre hay que, bueno, para decir algo hay que compararlo con otro, ¿no? Si uno lo compara con el resto de los países de América Latina, es un sistema que tiene mucho reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y es muy bueno en distintos aspectos, ¿no? Por ahí, bueno, obviamente el sistema de Brasil también es muy bueno, bueno, algo el de México, es decir, son los países, te diría, son los 3 países que tienen más capacidades en esa área, ¿no? Y bueno, está el tema de los premios Nobel, es decir, hay muchos indicadores, pues los rankings, hay muchos indicadores que permiten, bueno, sostener esto que yo te digo, y eso ha sido un proceso que te diría se inició en la década de los 50, uh-huh. ¿sí? Cuando se crearon una serie, el CONICET, el INTA, el INTI, la CONEA, etcétera, etcétera. Y después, bueno, con distintas olas de creación de universidades, como te decía, y la reforma de los 90 que hizo Del Bello. Te diría que eso, bueno, estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero bueno, toda esa estructura institucional, alimentada también por el BID, que hoy te comentaba, uh-huh. Le ha dado, bueno, una robustez al sistema significativo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que hay cosas que se podrían hacer mejor. A ver, después vamos a hablar, si querés, de los últimos años de este gobierno, pero saquemos de lado lo de este gobierno por un ratito. Igual yo creo que hay cosas para mejorar, ¿sí? del sistema. Por ejemplo, te digo, a ver, hay cuestiones de, Argentina hoy en día tiene una ley de financiamiento de ciencia y tecnología, bueno, que no se está cumpliendo ni por este gobierno, tampoco el gobierno anterior llegó a cumplirla a rajatabla, digamos, intentó cumplirla, obviamente, este gobierno ya ni intenta cumplirla, pero tampoco llegó, para ir aumentando la inversión en ciencia y tecnología para llegar al 1% en el año 2031, ¿no? Y también había otra ley, también aprobado por la Cámara de Diputados, una ley con un plan de ciencia y tecnología al año 2030. Bueno, ese plan, a ver, ¿qué pasa con los planes en la Argentina? Como que los planes a veces se hacen
4 o 5 años se hacen planes de ciencia y tecnología, pero el resto de las instituciones que tendría que acoplarse para cumplir ese plan, los objetivos del plan, sí, que plantean ciertas necesidades, los planes plantean ciertos objetivos, ciertas temáticas para investigar, y hay veces que en las instituciones les cuesta, ¿sí? Les cuesta a veces sumarse a esos planes y cambiar hacia su interior sus políticas, sus recursos, ¿sí? Sus instrumentos para trabajar en pos de esos nuevos objetivos que plantea el plan, que uno, bueno, puede estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es el mejor plan que se hizo y es lo que lo que aprobó el Estado Nacional. En este caso los últimos planes lo hacía, bueno, o la Secretaría de Ciencia y Técnica antes del 2007, o a partir de ese año el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, entonces ahí hay un tema, digo, que tenemos que seguir trabajando todos los que somos parte del complejo de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque trabajar en base a esas problemáticas, objetivos que plantean los planes, bueno, nos va a dar también una mayor legitimidad en la sociedad, porque esos planes plantean problemas que tiene nuestro país, ¿sí? Donde hay problemas de desarrollo productivo, de economías regionales, o problemas sociales como la inseguridad o la pobreza, o de ciertos recursos que hacen falta en distintos lugares del interior del país. Entonces sería mejor redireccionar, digamos, capitalizar mejor las capacidades del sistema científico y tecnológico para trabajar en base a esos desafíos. Por ejemplo, el último plan había planteado 10 desafíos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo rediseñás las instituciones que vos ya tenés, que ya existen, y quizás tenés que hacer otras nuevas, ¿sí?, para trabajar en base a grandes problemáticas? Bueno, eso yo creo que es una deuda pendiente que tenemos, bueno, los que creemos en que tenemos que ser un país desarrollado, con industria, con campo, y que la ciencia y la tecnología esté al servicio de esos problemas, ¿no? No todos en la Argentina tenemos esta idea, pero digo, los que tenemos esa idea, creo que todavía nos debemos un debate sobre cómo mejorar mejor las capacidades del aprovechamiento de las capacidades que ya tenemos. Bueno, ese es un tema. Sobre eso también después podría profundizar si querés. Y después está la cuestión que vos planteabas, bueno, la cuestión de la destrucción de las capacidades de las instituciones. Bueno, es un tema bastante crítico. Te voy a dar un solo ejemplo. Una de las instituciones que se plantea que va a salir afectada por estos decretos, que estos decretos, ¿por qué salen? Salen porque la ley bases, ¿sí?, y el decreto 70 le dieron superpoderes al Poder Ejecutivo, superpoderes, digo, entre comillas, para facultades especiales para intervenir en ciertas instituciones que son del Estado Nacional, ¿no? Y bueno, y hay instituciones, por ejemplo, que el INTA podría llegar a perder 40.000 hectáreas de las más de 100.000 hectáreas que tiene en toda la Argentina, porque esas hectáreas, bueno, según el Poder Ejecutivo, hay que transferirlas a la AVE, que es el organismo que tiene a su cargo los bienes del Estado, y la AVE las remataría, digamos, las remataría en el mercado inmobiliario. Pero esas hectáreas son como los laboratorios del INTA, claro. Es decir, ahí se ponen a prueba las distintas tecnologías, ¿sí?, que tienen que ver con cada economía regional, ¿sí?, para aplicar al sector rural. No sé, de semillas transgénicas hasta una maquinaria, hasta un agroquímico, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una pérdida tremenda. Imagínate que si vos perdés 40.000 hectáreas de campos que se han utilizado, campos o zonas rurales o bosques, depende del lugar, bueno, eso va a ser muy difícil de recuperar. Después está, obviamente, toda la pérdida de recursos humanos, que también es re importante. Es decir, hoy tenés jóvenes que se están yendo, digamos, del país, o se van a trabajar a otra cosa dentro del mismo país, o gente que ya está decidiendo, no sé, dejar el doctorado o no seguir la carrera académica porque ve que hay pocos incentivos desde el sector público y desde el sector privado. Bueno, también en Argentina siempre el sector privado fue mucho más chiquita la demanda de recursos altamente formados, más que nada la demanda del sector público. Bueno, ven que el sector público no solamente baja los salarios, debilita las instituciones de ciencia y tecnología, y encima los delegitima públicamente a través de discursos donde cuestiona a los científicos, o lo que hacen los científicos, la importancia que tiene la ciencia. Bueno, no es como no son las mejores señales para incentivar a alguien para que se dedique a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Los sueldos, bueno, han caído mucho en todos los empleados estatales, pero también los que trabajan en instituciones de ciencia y tecnología, y los trabajadores
las universidades, ¿no? Así que bueno, eso es, ahí hay proceso, digamos, se puede llegar a perder una generación, vamos a notar las consecuencias, bueno, se puede llegar a perder una generación de jóvenes dedicados a la ciencia, ¿no? Entonces bueno, ese es un tema que también pasó en el último golpe militar, con todos los exilios que hubo hay un grupo de gente ahí que no estuvo, ¿no? Para hacer ciencia y tecnología en el país. Hacemos la última pausa, Diego, y volvemos en un minutito. Macroscopio. Ciencia en tiempos de ajuste. Continuamos hablando con Diego Aguiar, ya para finalizar, bueno, en este análisis de tantos años de estructuras, de políticas de ciencia y tecnología, qué pasa cuando no se hacen las cosas, no sé si decir bien, pero no de la mejor manera. Lo que está pasando hoy con muchas instituciones de ciencia y tecnología que afectan no solo la estructura de esas investigaciones, sino bueno, la vida de los trabajadores y trabajadoras, también las condiciones en que se trabaja. Has estudiado también el CONICET. Los últimos años veo que tenés publicaciones sobre bueno, el tema de BID que me decías y el impacto que tuvo eso en formación de becas. Has también investigado sobre los actores del directorio, la dirección, digamos, del organismo, y ahora te estás dedicando a, o por lo menos hasta el año pasado, tenés una publicación sobre la carrera del investigador. ¿Qué conclusiones has sacado, digamos, o qué estás viendo en el CONICET, digamos, en un momento ideal donde habría que perfeccionar o mejorar? No va a ser en definitivamente, pero ¿qué cosas importantes ves que habría que modificar en esta estructura que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Claro, mira, bueno, yo creo que el CONICET es como un poco el corazón, el cerebro, es varias cosas, es muy importante en el complejo de ciencia y tecnología, ¿no? De Argentina. Primero, lo que te diría es que no mucha gente sabe que hay pocos CONICET como el que tenemos nosotros en Argentina en el mundo, ¿sí? Es decir, un organismo donde la gente puede hacer carrera como funcionario público para solamente investigar e ir ascendiendo en esa carrera, existe acá, en España, que es un organismo que se llama CSIC, y en Francia, que se llama CNRS, ¿no? Hay pocos países. ¿Por qué? Porque en el resto de los países los investigadores, por lo general, trabajan o en las universidades, ¿sí? O en organismos de ciencia y tecnología sectoriales, por ejemplo, los CINTA, los CINTI de los otros países, digo, las CONEAS, no sé, de otros países. Entonces, el modelo argentino, con esta carrera, con un organismo que financia una carrera, es bastante particular y atípico. Eso es lo primero que hay que decir, porque después todo el mundo cree que debe haber un CONICET igual en todo el mundo, y no es así. Entonces, esta es una primera información. La segunda es que la carrera del CONICET no siempre fue como existe hoy, como esta carrera de funcionario que yo te digo. Eso se creó recién en el año 73. Es decir, mientras Hussein fue el presidente, desde el año 58 hasta el año 71 que murió, los investigadores pertenecían a las universidades, ¿sí? Y cobraban un plus, un incentivo vendría a ser para investigar, ¿sí? Pero bueno, cuando él fallece ahí en el gobierno de Lanusse, creo que fue en el 73, sí. Claro, ahí sale el reglamento de carrera. Claro, ahí se reglamenta la carrera que asume esta forma, y ahí, a partir de ahí, digamos, se generó como una tensión, ¿no?, con sus cosas buenas y sus problemas, entre las universidades y el CONICET, ¿no? Porque, ¿qué pasó? A ver, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que pasó es que las universidades como que se concentraron más en la docencia, digo, a partir de todos estos años, ¿no? Se fueron concentrando más en la docencia. También hacen investigación, ahora voy a explicarlo, pero digo, el alta de los nuevos cargos de investigadores como que quedó delegado en el CONICET. Claro. Sí, las universidades también pueden tener dedicaciones completas. De hecho, mi universidad la tiene, y todas las universidades tienen también dedicación completa, pero digamos que como que la responsabilidad principal por nombrar nuevos investigadores desde el Estado Nacional como que quedó muy relacionada con el CONICET. Y las universidades, bueno, si tienen presupuesto, nombra dedicación completa, y si no, tienden más a tener dedicaciones simples y parciales para ocupar los cargos docentes. De hecho, el 80%
de los docentes que hay en la universidad son dedicación simples y parciales, y solo un 20% son completas. Y después el 80% de los 10.000 investigadores del CONICET trabajan en universidades. Entonces hay una relación de mutua dependencia, digamos, pero bueno, como que el sistema argentino siempre ha estado atravesado por esta cuestión de depender un poco las universidades de que entren los investigadores del CONICET para que después vayan a trabajar a la universidad. Entonces, bueno, ahí hay mucha imbricación, ¿no? Y después, bueno, después ha sido también un tema a debatir, bueno, hasta qué punto el CONICET y las universidades, como yo te decía hoy, se ponen a disposición, digamos, de las necesidades nacionales, ¿sí? Porque, por ejemplo, el CONICET tiene una estructura de gobernanza donde hay distintas comisiones, ¿no? Distintas comisiones que son disciplinares. Por ejemplo, yo reporto en la comisión que se llama Sociología y Demografía, ¿sí? Después hay otra historia, otra antropología, bueno, ingenierías, etcétera, etcétera, ciencias biomédicas. Entonces, bueno, ellos van seleccionando, hay comisiones para los becarios, para ingreso a carrera y para promoción, ¿no? Entonces ellos van seleccionando ahí a los mejores de cada disciplina, ¿sí? Pero las temáticas no son un tema prioritario, ¿entendés? Y no hay temáticas. Por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, ahora está la inteligencia, no sé, hay debates sobre la inteligencia artificial, o hace unos años era sobre la nanotecnología, antes sobre la tecnología. Bueno, el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o la Secretaría de Ciencia y Técnica, o el Ministerio de Economía, podría decir también, mirá, no, queremos formar más doctores en litio, suponete, queremos hacer baterías de litio. Argentina quiere crear una planta, no sé, a nivel, una planta muy grande para crear baterías de litio, para proveer de baterías de litio, no sé, a la América Latina, suponete, ¿no? Entonces, necesitamos entonces que varios de los ingresos a cargo de los becarios sean doctores relacionados con la temática del litio, ¿sí? Ese mensaje, digamos, no llega al CONICET, ¿entendés? Entonces, es como el CONICET a veces trabaja en base a la lógica de las comisiones, que son disciplinares y hacen, bueno, lo que tienen que hacer, elegir a los mejores de cada disciplina, pero la cuestión, digamos, de los temas prioritarios no ha sido una cuestión prioritaria en la organización de las políticas de ciencia y tecnología en la Argentina, ¿no? Entonces, ese es un tema por ahí para debatir, ¿no? Pero bueno, tiene que ser un gobierno que priorice esto, que priorice la solución de problemas, bueno, que no sería el actual, ¿no? Digo, pero que en algún momento cuando venga un gobierno que diga, bueno, ¿cómo podemos mejorar estas cosas? ¿Cómo podemos aprovechar mejor las capacidades? Bueno, es algo que queda un poco pendiente, ¿no? Pero bueno, la carrera del CONICET es muy importante porque los investigadores que trabajan allí son evaluados permanentemente, cada 2 años o cada 1 año según la categoría, presentan informes, bueno, tienen que tener un mínimo de productividad. Y también el CONICET se ha dado este debate un poco estos años y además a los investigadores, además de pedirles que produzcan artículos, también le piden que hagan servicios, transferencia, extensión, divulgación, lo cual está muy bien, y obviamente tienen que también esos investigadores ir formando los próximos recursos humanos. Así que bueno, es una institución muy prestigiosa, que está muy bien en los rankings internacionales y es muy valorada. Así que bueno, la verdad que es una institución muy importante y que articula con otras instituciones del sistema, ¿no? Pero se nutre de mucho del financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología, que es una institución que te decía que se creó en el año 96 y que por primera vez lleva 2 años sin dar altas de nuevos proyectos, ¿no? Entonces vos fíjate que tenés 10.000 investigadores ahí, después se calcula que hay 75.000 investigadores en la Argentina en total, en todos los organismos, ¿sí? Y esos 75.000 investigadores no están recibiendo financiamiento de la agencia. Entonces vos tenés gente muy capacitada que no está recibiendo financiamiento para, no sé, comprar insumos, cambiar los repuestos de los equipos, o hacer trabajo de campo, o llenar, no sé, el tanque de la camioneta para viajar, para, no sé, relevar una muestra, entonces bueno, empiezan a aparecer estos problemas importantes que los tiene el CONICET y los tienen las universidades, lo tienen, bueno, todos los organismos que un poco dependían de la agencia. Así que bueno, la verdad que es un momento bastante problemático para todos los organismos
ciencia de energía, que esperemos que se pueda que se pueda cambiar esta situación. Lo veo bastante complejo, ¿no? Si no se para un poco desde las leyes, desde la Cámara de Diputados, senadores, no se le pone un freno a estas cosas, y no se garantiza un financiamiento básico para que pueda subsistir este sistema, va a traer consecuencias negativas, ¿no? Y la ciencia y la tecnología son herramientas centrales para producir bienes con valor agregado y también para solucionar problemas sociales, ¿no? Si lo decíamos, la pobreza, no sé, problemas de vivienda social que hay, inseguridad, esos son todos temas de las ciencias sociales que también han sido un objeto de crítica, en particular, lamentablemente, de este gobierno, cuando la mayoría de los problemas que tiene Argentina son sociales, y nosotros no tenemos problemas de ingeniería, digamos. Los problemas que tenemos son de economía, de sociología, de políticas públicas, así que ahí también las ciencias sociales podrían hacer un gran aporte, en conjunto con todas las otras, ¿no? Todas son necesarias. Totalmente. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo por este tiempo. La verdad que fue muy interesante escucharte. Me parece apasionante el tema que haces, que trabajoso tenés para analizar. Aparte, cada oleada viene con nuevas cuestiones, así que siempre te vas a tener que mantener al tanto y atento. Pero me pareció más que interesante tu abordaje, las cosas que ves, lo que mirás. Eso me parece muy, muy loable y importante para este contexto y para cualquier otro, ¿no? La ciencia y técnica de un país no es cosa menor, no es algo que no sea prioritario, sobre todo si pensamos en eso, ¿no? Lo que decías hace un rato, que queremos ser un país con desarrollo, respondiendo a nuestros problemas y mejorando nuestra calidad de vida y nuestra posición como país en el concierto de las naciones. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y a disposición Macroscopio para cualquier actividad o cosa que quieras difundir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un momento donde hay que, cuanto más se discuta a nivel de la sociedad civil, la población en general y los medios sobre el rol que juega y que puede seguir jugando la ciencia y la tecnología para la solución de los distintos problemas, inconvenientes que existen en todos los órdenes de las políticas públicas de nuestro país, bienvenida a esa discusión, y creo que todos creo que podemos aportar para mejorar las capacidades del Estado para responder cada vez mejor a las distintas situaciones que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que muchísimas gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio a Andrés Calamaro, No se puede vivir del amor, Los abuelos de la nada, lunes por la madrugada, y Palo Pandolfo, Ella vendrá. Nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándoles que pueden seguirnos por Spotify y YouTube como Macroscopio FM UNAM. Allí están todos los podcasts de los programas emitidos. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.